Buen día a todos. Es un gusto para mí coordinar esta reunión. Esta reunión es un encuentro dentro de un ciclo que se ha conformado en la cosa freudiana desde el año 2016, que es un ciclo de niños, de psicoanálisis con niños. Y bueno, hoy tengo el gusto de poder presentar el trabajo de Mariela Bescam, trabajo que ella llamó La familia, lo invariante en las configuraciones actuales familiares. Eh, este encuentro fue un encuentro pensado a partir de temáticas ligadas a las cuestiones familiares que se fueron suscitando en estos tiempos como interés para desplegar, y por eso hemos añadido a los clásicos primeros sábados de cada mes un encuentro en este momento, en el tercer sábado. Próximamente, por lo menos el mes próximo, va a ser también un tercer encuentro, o sea, un próximo encuentro en el tercer sábado de agosto. Así que bueno, esperemos que después que Mariela nos transmita lo que pensó y lo que estuvo trabajando, eh, se abra un espacio para preguntas e intercambio, y bueno, que sea provechoso para todos, ¿sí? Así que bueno, Marie, todo tuyo. Bueno, hola, buenos días. Bueno, como dijo Laura, voy a plantear algunas cuestiones, algunas preguntas, para que después podamos dialogar. Mi primera carrera fue Ciencias Antropológicas, y en ese momento los textos de Levi Strauss la verdad es que me apasionaron, ¿no? Unos años más tarde, cuando empecé la carrera de psicología, la lectura de Lacan me produjo similar interés porque escuchaba la resonancia de esa teoría que me había causado, ¿no? Por eso es que ahora, atenta a las denominadas nuevas configuraciones familiares o nuevas parentalidades, vuelvo a las lecturas del antropólogo para intentar ubicar lo nuevo y lo invariante en la familia. El modelo de familia conyugal nuclear monogámica, conformada por una mujer biológica como madre, un varón biológico como padre y sus hijos, si son biológicos tanto mejor, es un modelo de la cultura occidental de los últimos siglos. Las sociedades no dependieron siempre de esta organización. Las familias, inclusive dentro de Occidente, siempre fueron heterogéneas. A lo largo de la historia han existido distintos modelos de familia, como las familias extensas, los matrimonios sin hijos, las familias de los hijos que quedan al cuidado de otros parientes porque sus padres migran, las familias homoparentales y las monoparentales. O sea que lo universal es la diversidad. Entonces acá hago una primera pregunta: ¿qué es lo nuevo? ¿No? ¿Qué es lo nuevo? ¿Las estructuraciones familiares o las legalidades? En los últimos años se crearon normas jurídicas que legitimaron el matrimonio y también el derecho a ejercer la función parental a familias homoparentales. Me refiero a las leyes del matrimonio igualitario en el 2010, de la identidad de género en 2012. Además, se gestaron otras formas de gestar y concebir. Los avances de la ciencia facilitan cada vez más medios para tener hijos biológicos a quienes son estériles o no tienen pareja, ¿no? Esto es posible a partir de la fecundación asistida, inseminación artificial, ovodonación, congelamiento de embriones, alquiler de vientre. De ese modo, algo muy importante, la reproducción deja de depender exclusivamente del acto sexual. Y también surgieron leyes para legitimar la filiación, como la de fertilización asistida
en el año 2013. Esto ha llevado al reconocimiento social de situaciones que tal vez existían de modo disimulado, ¿no? Y a su vez a la existencia de nuevas realidades con distintos modos de presentaciones familiares y formas de vincularse. El punto que me interesa. Surgen interrogantes dentro de la comunidad psi respecto de los efectos de estas conformaciones en la estructuración psíquica de los hijos y preocupaciones respecto de la influencia de estas formas de familia en la sexualidad futura de los hijos, ¿no? Esto es algo que todos debemos haber escuchado. A mí me preocupa, o me inquieta, diría, ¿no?, que estos interrogantes surjan dentro de nuestra comunidad. ¿Por qué digo esto? Que la iglesia se espante frente a un matrimonio gay es algo totalmente esperable, pero escuchar algunas posiciones prejuiciosas dentro de psicoanalistas es algo que me inquieta por el futuro del psicoanálisis, ¿no? Creo que estas posiciones heterocentristas advierten que las familias homoparentales o monoparentales, por ejemplo, no cuentan con el referente de la diferencia entre los sexos necesarios para la estructuración subjetiva. Y se preguntan cómo se jugarán las identificaciones de los niños al carecer de padres de, pongo entre comillas, distinto sexo. Respecto de las familias monoparentales, aquellos que recurren a métodos de fertilización asistida o deciden adoptar, en ocasiones se cuestiona que una sola persona pueda cumplir con las funciones materna y paterna. Es más frecuente, por lo menos hasta ahora, es más frecuente que una mujer que no tiene pareja decida adoptar o tener un hijo por inseminación artificial, y he escuchado en muchas ocasiones la pregunta de qué iba a pasar con la función paterna, quién la iba a transmitir. Estas posiciones generalmente pronostican consecuencias sociales apocalípticas. Yo entiendo que esto ocurre porque naturalizan la familia heterosexual, confunden la filiación con el engendramiento, suponen que la función materna corresponde a la mujer biológica y la paterna al hombre biológico, o sea, se asimila la función a la persona, desconocen que tanto hombres como mujeres tienen aspectos femeninos y masculinos, y creo que no hay una clara distinción entre sexo biológico, género y sexuación. Respecto a la filiación y al engendramiento, sabemos que la consanguinidad no asegura la filiación ni el ejercicio de la paternidad y la maternidad, ¿no?, sino que es a partir del reconocimiento de la adopción simbólica que un bebé, sea hijo biológico o por adopción, se inscribe en una línea de parentesco. Sobre esto conversamos bastante el sábado pasado a partir de la presentación de Patricia Mariscotti, Un niño es siendo adoptado. Por otra parte, adoptar un niño o concebirlo sin haber tenido relaciones sexuales o sin contar con una pareja que acompañe en el proyecto, no implica necesariamente que la terceridad no esté operando en quien tome esa decisión, ¿no? Quisiera subrayar esto. La existencia en la realidad de dos personas, como padre y madre, no garantiza la alteridad, ni tampoco el que sean de dos sexos biológicos implica la diferencia, ya que la relación al otro sexo no se refiere a lo que nosotros llamamos la relación al otro sexo, ¿no?, en psicoanálisis, no se refiere al encuentro con un cuerpo biológico distinto, ¿no?, a esta diferencia XXXY, diferencia biológica que hasta la actualidad es una invariante, ¿no? Confundir al falo con el pene lleva a suponer, también, por ejemplo, es otra confusión que a veces escuchamos, lleva a suponer que la castración radica en su anclaje anatómico, ¿no? En psicoanálisis, cuando hablamos de la operación de castración, nos referimos a la transmisión de la falta, a poder pasar que lo simbólico no puede dar cuenta plenamente de lo real,
lo que permitirá que quien ha sido marcado por la castración tenga el recurso, a futuro, tenga el recurso para renunciar a la completud y pasar de la lógica de la impotencia a la de la imposibilidad, lo cual para los neuróticos sabemos que es bien complicado, pero tenemos el recurso, ¿no? En este tiempo se ha abierto el debate sobre la construcción de la diferencia de los sexos. Y me parece que el movimiento lacaniano no puede ser ajeno a estas nuevas presencias de la sexualidad, que le corresponde estar a la altura de la época sin olvidar que en cada caso el síntoma o el padecimiento es singular, ¿no? Porque esta es el rasgo fundamental del psicoanálisis, la lectura de la singularidad. Otra cuestión que entiendo fundamental es que el psicoanálisis no plantea que a una causa va a corresponder un efecto determinado. Es decir, nosotros no podemos hacer pronósticos. Ahí estaríamos haciendo, me parece a mí, psicología y no psicoanálisis. Me parece que es importante ubicar que nuestro tiempo no es el de Freud ni el de Lacan. Todos sabemos que el falo no es el pene, pero que también Freud en algunos textos hace este deslizamiento, a pesar de que él fue quien planteó esto, ¿no? Él lo plantea, pero en algunos textos nos encontramos con este deslizamiento. Porque, bueno, Freud estaba determinado por su época, ¿no? Él trabajó el tema de la sexualidad en 1900, en la época victoriana, un momento en que el paradigma católico era que la sexualidad debía servir a la reproducción. Bueno, sabemos que cada pensador es producto de su época. Ese paradigma se derrumbó. La teorización que hizo Lacan permitió distinguir la sexuación del sexo biológico y el género, ¿no? Es decir, la posición como hombre o mujer del género, que es una designación social, y del sexo biológico. Diría rápidamente que podría ubicar que hay un primer tiempo, que es el sexo biológico, ese con el que nacemos, el segundo tiempo del discurso sexual, que lee la naturaleza, generalmente a partir de la anatomía, y ubica la diferencia genérica. Digamos que es a partir del sexo biológico que la cultura va a nominar la ubicación sexual y los atributos que corresponden a dicha ubicación. El tercer tiempo sería el de la identificación sexuada, en la que el sujeto se ubica del lado hombre o del lado mujer, y esto depende de cómo inscriba su goce respecto de la función fálica. Es decir, que para el psicoanálisis la diferencia sexual no es la biológica ni el género, sino que depende de la sexuación, ¿no? Y la sexuación es algo que escuchamos en la enunciación, así que no es tan fácil decir si alguien está del lado hombre o del lado mujer. Digo, acá en psicoanálisis la sexuación se diferencia de otros discursos, ¿no? Alude a la subjetivación del sexo más allá de lo que viene signado desde el campo del otro, ¿no? Lacan afirma en algún momento que esta limitación que nos clasifica como hombre o mujer en el registro civil, es decir, el género que nos fue asignado, el género viene del otro, no impide que se pueda elegir, ¿no? Y las fórmulas de la sexuación planteadas por Lacan no prescriben heterosexualidad, sino modos de inclinación de los goces. Me parece que se lo cuestiona al psicoanálisis, algunos pensadores, lo hemos leído a esto, lo hemos escuchado, dicen que el psicoanálisis plantea la heterosexualidad, y desde el origen el psicoanálisis no fue heteronormativo, ¿no? Ya leyendo los 3 ensayos de una teoría sexual de 1905, o la teoría de la bisexualidad que sostiene Freud, encontramos que Freud nunca planteó la heteronormatividad, ¿no? Las posiciones, desde Lacan, las posiciones masculinas y femeninas, son hechos de discurso, como decía antes, y dichas posiciones no se definen ni por la elección del partener sexual, ni por las prácticas genitales, ¿no?
Bueno, espero que sigamos trabajando esta cuestión el próximo lunes, ¿no? Con la presentación clínica de Gustavo. Pero diría también que en estas fórmulas que Lacan, a partir de estas fórmulas que Lacan propone, podemos pensar que hombre y mujer son significantes diferentes y no opuestos. Entonces, por eso es que no podemos hacer unidad entre los sexos, ¿no? Que planteamos que no hay relación sexual o no hay proporción sexual, ¿no? Porque esta ilusión de armonía, de encontrar la media naranja, es propia de la neurosis, pero la relación con el otro, en los hablantes seres que somos, está signada por el desencuentro. Bueno, paso ahora a lo que planteaba Lévi-Strauss en 1986. Él se preguntaba qué enseñanzas pueden aprender las sociedades occidentales de pueblos distantes en el tiempo y en el espacio, por ejemplo, respecto de la sexualidad. Decía que las fórmulas que tiene una sociedad no son extrapolables a cualquier otra, pero los estudios antropológicos, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para que podamos pensar que nuestras instituciones, nuestras costumbres, nuestras creencias no son las únicas posibles. Nos permiten darnos cuenta que son construcciones, o sea, no tienen nada de natural, y que no pueden ser impuestas a otras sociedades. O sea, habría que encontrar la lógica de cada sociedad. En la sociedad, en el tiempo de Lévi-Strauss, en esta época, ya existían estas posibilidades de que una pareja estéril pudiese procrear a través de métodos de fertilización asistida. Entonces, los niños nacidos de estas concurrencias podrían tener un padre y una madre y dos padres y una madre, bueno, diversas formas, ¿no? En nuestra sociedad actual, la idea que impera es que la filiación deriva de un vínculo biológico antes que social, ¿no? Entonces, esta creencia choca contra los interrogantes que surgen a partir de la procreación asistida, ¿no? ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones de los padres legales y los biológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien presta el útero y el niño al nacer no es un niño sano? La pareja, por ejemplo, que pidió este servicio lo puede rechazar, o el niño debe conocer la identidad de los donantes, de quienes alquilan un útero, ¿no? O aportan gametas. ¿Es ético alquilar un útero? Estaba leyendo un libro de Viviana Bernat, que es doctora en biología molecular y especialista en genética humana, y que se interesa por el impacto de la ciencia en la sociedad, ¿no? Y ella plantea cómo las tecnologías que se desarrollaron alrededor del conocimiento del ADN modificaron la vida de las personas. Creo que Laura va a tomar esto en nuestra próxima reunión. Propone que es imprescindible que confrontemos los prejuicios tradicionales frente a la posibilidad y los desafíos que la ciencia y la tecnología nos brindan y formulan, y que tenemos que aceptar el cambio cultural que esto inevitablemente produce. El tema es que hay verdades tradicionales muy difíciles de desarraigar de nuestra cultura, y una de ellas es que, por ejemplo, los hijos son hijos de una pareja, mientras que nos encontramos con que los avances de la ciencia en fertilización asistida permiten muchas historias en las cuales, como decía antes, parece que hay hijos de 3 o 4, al menos en algún rincón de la imaginación de esos padres que desearon un hijo, ¿no? Un tercero donante de esperma, de óvulos, o una tercera o cuarta que gestó un hijo. Y ella cuenta historias de familias con hijos nacidos por estas técnicas de fertilización, ¿no? Y el problema es que la evolución tecnológica y científica produce efectos en una sociedad que no siempre está preparada para enfrentar las consecuencias del desarrollo del saber científico. En las conferencias que dio Lévi-Strauss en Japón en 1986, él planteaba ya en ese momento que los conflictos que a nosotros se nos plantean sobre
la disociación entre procreación biológica, por ejemplo, y paternidad social, no existen en muchas sociedades estudiadas por los antropólogos, ¿no? Algunas sociedades africanas, por ejemplo, que no conocen de estos métodos de fertilización asistida, lo solucionaban con otras fórmulas, que bueno, les cuento algunos ejemplos porque son además muy simpáticos. Por ejemplo, los Nuer de Sudán le dan el estatus, no estatuto, le dan el estatus de hombre, de tío paterno, a las mujeres estériles. Entonces, ellas reciben la dote, que es el precio de la novia, y usan esa dote para comprar a una mujer fértil, que va a ser fecundada por un varón. Y de ese modo tienen hijos, ¿sí? O sea, que las ubican como tío paterno a las mujeres. También, por ejemplo, si un hombre muere y no deja descendencia, un pariente próximo puede tomar su lugar como padre biológico y entonces engendra el nombre del difunto. Entonces va a tener descendencia esa familia. En otros grupos, por ejemplo, el padre legal de un niño va a ser el primer hombre que mantenga relaciones sexuales posparto con la madre biológica. Entonces, una pareja estéril puede acordar un pago con una mujer fecunda y el hombre tiene relaciones posparto y entonces se va a convertir en el padre legal de ese niño. Otra. En la población yoruba de Nigeria, las mujeres que están en pareja, las parejas de mujeres, practican la procreación asistida para concebir niños y los niños van a tener a una madre por padre legal y otra mujer como madre biológica, ¿sí? Es decir, que una mujer biológica tiene el estatus o la posición social de padre. En estos ejemplos, el estatus familiar y social se determina en función del vínculo legal. Pero, dice Levi Strauss, que no por eso el niño desconoce a sus progenitores biológicos, y según él esto no crea ningún conflicto, ¿no? Que su procreador biológico y su padre social sean distintas personas. Él no propone que nuestra sociedad adopte prácticas de otras, ¿no? Pero sí que advirtamos que eso que nos parece natural se reduce a las limitaciones y hábitos mentales de nuestra cultura, ¿no? Y que algunos usos que nos pueden parecer sorprendentes o incluso escandalosos, para otras sociedades pueden ser obvios y simples, ¿no? Es decir que estamos tomados por nuestro imaginario, estamos tomados por nuestro modo de entender la realidad. Esto a lo mejor es algo a lo que Lacan aludía cuando hablaba de la debilidad mental, ¿no? Y como decía antes, me ha sido frecuente escuchar en algunos psicoanalistas, por ejemplo, cuando se trata de una familia monoparental en la cual hay una mujer biológica que adopta o tiene un hijo por fecundación asistida, escuchar que hay carencia de padre o ausencia de función paterna, ¿no? Lacan, en uno de sus primeros textos, que todos conocemos, La familia, que es de 1938, decía que tanto la represión sexual como el sexo psíquico se encuentran sometidos a la regulación de los accidentes del drama familiar, ¿no? El complejo de Edipo opera dentro de la familia y la función del complejo de Edipo sería reprimir la sexualidad y sublimar la realidad. Esta función de represión, así como la transmisión del ideal del yo, que posibilitan la sublimación, está a cargo del padre. Y ya en este texto, al mito edípico freudiano le da un estatuto estructural y no lo ubica como universal, sino como el mito particular de la cultura occidental paternalista. Al tiempo que sostiene Lacan acá que en nuestra cultura ha habido una declinación de la imago paterna. Y esto abre a toda otra cuestión, ¿no? Que la titularía Caída del patriarcado y función paterna. Yo no creo que la caída del patriarcado
implique que haya declinado la función paterna, ¿no? Porque entiendo que la función paterna puede ser ejercida por otros agentes. Digo, esta función de corte y separación, que decimos es normalizadora, en tanto regula el goce e introduce la ley, ¿no? Esta es la función paterna. Cuando esta función se transmite, se renuncia al goce incestuoso y se asume la castración soportando lo imposible, el no todo, ¿no? Que es la condición necesaria para el anudamiento neurótico. Pero entiendo que no es lo mismo la declinación del padre imaginario que el desfallecimiento de la función simbólica o la ausencia del varón que la de la función paterna. O sea, me parece que cuando se confunden los registros o versiones del padre, se puede suponer, por ejemplo, que la inexistencia en la realidad de un varón, de un hombre biológico, ¿no?, en la casa, puede complicar las cosas. Esta idea de que el varón como padre es quien debe ejercer la autoridad, sabemos que ha ido perdiendo fuerza en la historia de Occidente, ¿no? El varón, por ejemplo, en la antigua Roma, tenía el derecho a decidir sobre la vida del hijo, ¿no? Y era quien, cuando un niño nacía, era siendo de él o un niño de otro, porque la filiación no tenía que ver con la cuestión biológica. Entonces era el varón quien elevaba al niño y lo reconocía como hijo, o no lo reconocía y podía dejarlo morir, ¿no? Bueno, en la historia aparecieron los derechos del niño y más adelante los derechos de la madre respecto del niño, con lo cual la noción de lo que debe ser un padre, digo, varía según la época y la cultura, y los cambios en la realidad también van produciendo diferentes efectos imaginarios respecto del padre, ¿no? Así como también, obvio, o es una obviedad, coexisten distintos modos de ser padre dentro de una sociedad y en el mismo momento histórico. Creo que en los últimos 30 años en nuestra sociedad se modificaron fuertemente los atributos tradicionales que correspondían a los varones y a las mujeres, ¿no? Hubo un cambio muy fuerte respecto de las relaciones de género, pero entiendo que esto no implica que la función paterna esté en decadencia. En todo caso, cambiará quien sostenga esta función. Me parece que en cada configuración familiar, en las distintas versiones de padre y madre que se juegan, podremos preguntarnos cómo operaron estas funciones, sabiendo que estas funciones deben estar encarnadas, ¿no? Porque lo esencial es que el deseo no sea anónimo. Esta es la condición, digamos, necesaria para la subjetivación de la estructura del lenguaje, que el deseo no sea anónimo, digamos, que se dé a conocer, que alguien ocupe, que alguien represente ese lugar, ¿no? Entonces, me interesa separar el campo de la descripción fenoménica de lo estructural, es decir, intentar distinguir lo invariante dentro de las múltiples representaciones. Lévi-Strauss, decía recién, creador de la antropología estructural, propuso una nueva lógica para pensar las organizaciones humanas, proponiendo que la familia no se funda en la consanguinidad, sino por la alianza. Esta diferencia me parece fundamental. Y también planteó que la invariante biológica de la diferencia de los sexos no determinaba las estructuras de parentesco. Su análisis apunta a que no se considere a la familia nuclear, madre, padre, hijo, como la unidad elemental de parentesco. Y él va a proponer un cuarto término que supone la reciprocidad y el intercambio.
La revolución que produjo su texto, las estructuras elementales del parentesco, fue señalar varios puntos. Primero, que los sistemas clasificatorios de términos de parentesco son arbitrarios, así como las lenguas cuando nombran a sus referentes. Otro punto, que el orden simbólico tiene preeminencia sobre el orden natural. Bueno, esto es lo que Lacan, por ejemplo, toma en el texto de la familia, ¿no? Digo, toma de Lévi-Strauss. Que los lazos biológicos no son el modelo sobre el cual son concebidas las relaciones de parentesco. Y que la filiación siempre se distinguió del engendramiento, ¿no? Como yo decía hace un ratito con el ejemplo tomo un ejemplo de Occidente, de la antigua Roma, en donde padre no era quien biológicamente había tenido un hijo, sino el padre era quien reconocía a ese niño como hijo, ¿sí? No dependía de que sea un hijo biológico. Entonces, ¿la ven? ¿Se ve, Ingrid? Sí, yo la veo perfecta. Se ve perfecto. Bueno, entonces, la invariante que Lévi-Strauss produce para la existencia de la cultura es la prohibición del incesto, ¿no? Esto lo sabemos, y Lacan también, cuando habla de esto, lo está tomando de Lévi-Strauss. Él plantea que esta es una invariante, que es lo que hace posible la sociedad humana, y que en todas las sociedades hay al menos una relación prohibida, ¿no? Al menos uno con el que no se puede. Y esto es lo que va a permitir la alianza y la sociedad. Pero lo que enfatiza es que esta prohibición es sobre todo una regla que obliga a entregar a alguien a otra persona. O sea, es una regla de donación, un sistema de reciprocidad que funda y garantiza el intercambio, la salida hacia la exogamia, ¿sí? O sea que subraya esto de que no es tanto una prohibición, es una prohibición, pero digamos, lo más importante es que ubica que hay uno con el que no se puede, ¿no? Y esto es lo que va a permitir la alianza y la sociedad. Digamos, es una regla que obliga a entregar a alguien a otra persona, es una regla de donación, un sistema de reciprocidad que funda y garantiza la salida exogámica, ¿no? Y plantea que lo idéntico es lo consanguíneo. Y la alianza supone la posibilidad del encuentro con lo diferente. Entonces, él dice que la unidad elemental de la sociedad no es la familia, sino el átomo de parentesco, que es eso que están viendo ahí, que muchos ya lo conocerán. Es una estructura mínima que tiene 4 elementos: el padre, la madre, el hijo y el tío materno o avuncular, y 3 tipos de relaciones que son excluyentes. Entre los hermanos es la relación de consanguinidad, entre los esposos se trata de alianza, y con los hijos, filiación. Entonces, el tío materno es el representante del grupo que dona un miembro a otro grupo, y entonces recibe algo a cambio. O sea, va a recibir otra mujer, ¿no? Ese 4º elemento ese es el que sostiene el lugar del que soportó la pérdida. Y esta es la condición de estructura, porque resigna la posibilidad de goce con lo idéntico. O sea, es la función que permite el intercambio, la circulación, la reciprocidad. Pero lo que él aclara es que cada sociedad le va a dar su propio contenido a esta estructura fundamental, a esta estructura elemental, ¿no? Dice que sería un error grosero creer que estos personajes tienen que existir en la realidad
para asegurar el funcionamiento. Dice que lo esencial, digamos, es poder ubicar la lógica que sostiene el movimiento de esta estructura y no permanecer en el plano imaginario, o sea, que no nos creamos que tienen que ser estas personas, ¿sí? Sino que son lugares. A partir de los elementos que nos brinda el psicoanálisis, podríamos pensar que la clave de la prohibición del incesto radica en la lectura de este cuarto término, ¿no? Que en su acto de don determina y distingue el resto de los lugares y de las funciones, ¿no? Permite que opere la castración propiciando la salida exogámica y la circulación fálica. Bueno, porque él plantea que las mujeres tienen valor fálico, ¿no? Son, digamos, circulan y se intercambian. Hay un libro con el que me encontré, que me gusta. Ay, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, ok. Perfecto, Mariela. Se me fue el Zoom y pensé que se me estuvo cortando la luz todos estos días, así que estoy en pánico. Bueno, este libro que encontré y que recomiendo para su lectura, es un poquito complicado de conseguir, es un texto de Karina Basualdo, lamentablemente fallecida, fue una antropóloga y psicoanalista argentina que vivió en Rosario y en París, y escribió este hermoso libro, Lacan, entre paréntesis Freud, Levi Strauss, crónica de un encuentro fallido. A ver, si lo pongo así, ¿ustedes ven la tapa ahí? Bueno. Sí, sí, se ve, Mariela. Ok. Ella vivía en París, tuvo bastantes entrevistas con Levi Strauss, se hicieron medio amigos, y ella sostenía que Lacan mantenía en su cabeza interlocución con el antropólogo, mientras que a Levi Strauss parece que Lacan no le había resultado para nada interesante, y no había prestado demasiada atención a su teoría, ¿no? Ella propone la influencia de Levi Strauss en la estructura cuaternaria del Edipo en Lacan, así como en la función del nombre del padre como cuarto que anuda. A mí me parece bastante acertada su lectura, por eso la tomo y la recomiendo. Ella dice que el cuarto término de la estructura parental es lo que hace posible la donación, entendida como, ¿cómo se entiende la donación? Como la cesión del hijo a la cultura, dando cuenta de que ha operado la prohibición del incesto. Es decir, transmite la castración, posibilitando la salida exogámica y permitiendo que se soporte el encuentro con lo diferente. El nombre del padre, como cuarto nudo, distingue los registros y nomina, ¿no? Cuando funciona la nominación, el infans, el cachorrito humano, el niño, se inscribe en una red simbólica, ¿no? Filiación que otorga un lugar a ese niño en la estructura del parentesco. Por mi parte, me parece que la propuesta levi-straussiana del parentesco estructurado como un lenguaje, Levi-Strauss lo dice así, la puedo leer en Lacan, por ejemplo, en Lanzhou, en 1976, cuando Lacan plantea que la langue, la lengua, es la otra escena que se monta en la del lenguaje, en esa estructura elemental que se resume en la del parentesco, ¿no? Así lo dice en Lanzhou en 1976. Me parece que está siguiendo la propuesta de Levi Strauss de entender al parentesco estructurado como el lenguaje. Me parece que si
podemos ubicarnos en la cuestión de los lugares, ¿no? Que es las funciones que serán ocupadas por distintas personas o por una persona, ¿no? Me parece que pensar de este modo la estructura familiar nos permite despegarnos de la versión imaginaria del Edipo, ¿no? Creo que el problema es quedarnos con la cuestión imaginaria. Cuando nos quedamos con la cuestión imaginaria del Edipo, nos quedamos con la novela representada por los padres y el niño, ¿no? Que bueno, obviamente es una novela que hay que trabajar. Pero me parece que si lo entendemos como esa estructura que sostiene la prohibición del goce incestuoso, instaurando el acceso a la subjetividad y permitiendo la inserción en la cultura, digamos, avanzamos en ubicar, como decía recién, funciones que serán cumplidas por distintas personas. Y, insisto, las distintas puede ser una persona. Les cuento una historia de la vida cotidiana. Una pequeña historia cortita. De conocidos, digamos, no de analizantes. Abel quería tener un hijo. Una de sus mejores amigas tenía su mismo anhelo, ¿no? Estaba sin pareja, llegando a los 40. Entonces decidieron que ella se embarace por inseminación artificial, siendo él el donante, ¿sí? Es decir, ella quedó embarazada de él, pero sin tener relaciones sexuales. E inscribir legalmente al hijo como hijo de ambos. También acordaron que cada uno siga viviendo en su propia casa, solos o con la pareja que decidan armar. Abel es homosexual, ella es heterosexual, y cada uno que viva en su casa para poder compartir la crianza del futuro hijo. Entonces, la pregunta que yo planteaba, ¿qué podemos decir desde el psicoanálisis de la historia de esta alianza, ¿no? De este niño por venir? Yo propongo que no podemos decir nada, ¿no? No podemos decir nada, porque no hay cálculo previsible. Me parece que advertir sobre efectos y buscar causas es algo que compete al discurso religioso y no al psicoanálisis, ¿no? Desde el psicoanálisis no podemos hacer pronósticos, ¿no? Como tampoco lo haríamos de una pareja de bellos jóvenes heterosexuales enamorados, ¿no? Porque no hay garantías. Entiendo que lo invariante en la estructura del parentesco, digamos, más allá de las diversas presentaciones familiares y de la diferencia biológica entre los padres, es este lazo regulado por la prohibición, ¿no? Y me parece que la prohibición del incesto opera cuando quien ocupa el lugar de otro primordial para un niño puede ubicarse como deseante y no hace unidad con él. Me parece que esto es lo fundamental, ¿no? Que ese otro no haga unidad con el niño, digamos, cuando ubica la alteridad y lo cede a la cultura. Ahí la prohibición del incesto está operando, ¿sí? Aunque se trate de una persona que adopta a un niño o que tiene un niño por inseminación artificial. Esta prohibición es la que establece límites y la castración, funcionando en la estructura del lenguaje, permite a su vez que opere la función fálica, ¿no? La función fálica, ¿qué es? Es esta función que resta al niño del lugar de objeto de goce de los padres y propicia la posibilidad de su despliegue deseante. Pero además, algo que es sumamente importante para los analistas, es que esta prohibición no se enuncia, ¿no? Esto no es algo que se dice, esto es algo inconsciente, y que se sostiene en la enunciación, ¿no?
por eso es en el discurso, en la enunciación, que escuchamos esta legalidad funcionando o no, ¿no es cierto? Es algo que uno va pescando en la enunciación, el lugar que tiene ese niño en el discurso de los padres o de quien sostenga esa función, ¿no? Me parece que si hay interdicción del incesto, entendido de esta forma, ¿no? La castración y la diferencia operan produciendo subjetividades sexuadas diversas. Y los efectos del legado en el niño son incalculables. O sea, es algo que no se puede pronosticar, no podemos decir lo que pasará, ¿no? Con cada historia. Esto es una obviedad, pero bueno, lo tengo que decir porque a veces escucho pronósticos respecto de situaciones. Me parece que será posterior y que podremos enterarnos qué lectura hizo ese sujeto con esta transmisión cuando la hubo, ¿no? Entonces, me parece que al menos puedo ubicar algunas invariantes que puedo ubicar, y ahora dejo después abierto la charla para que seguramente surjan preguntas que me hagan seguir pensando, pero algunas cuestiones que puedo ubicar como invariantes, bueno, tendrían que ver con esto que acabo de decir, de la prohibición del incesto. Encuentro que otra invariante tiene que ver con lo genético. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, hasta hoy, porque esto puede cambiar, pero hasta hoy, nacemos XX, XY, ¿no? También existe la posibilidad de XX0, XXY, ¿no? Esto no se cambia, ¿no? Alguien puede nacer XX, biológicamente mujer, ubicarse en el género masculino e inclusive operarse, ¿no? Esto se puede hacer. El transexual se opera, digamos, ¿no? No es lo mismo el transgénero que el transexual. Se puede cambiar la anatomía, pero lo que no va a cambiar es que es XX. Lo mismo, un hombre XY puede decidir ubicarse en el género femenino y puede decidir operarse, digamos, pueden retirarle sus genitales, pero va a seguir siendo XY. De ahí la mortalidad, digamos, la corta expectativa de vida que tienen los transexuales, ¿no? Los que se operan, porque bueno, porque su ADN no se cambia, ¿no? Al menos hasta ahora, esto es una invariante. Y creo que otra invariante, como decía antes, son las funciones materna, la función paterna, que es una cuestión que podríamos charlar sobre de qué se trata, ir pensando qué son las funciones materna y paterna. Son funciones distintas, diferentes, y lo que entiendo es que pueden ser encarnadas por personas cuya biología o su género no se correspondan con lo que imaginariamente ubicamos como materno, ¿no? Porque nosotros nos dicen función materna y apuesto a que todos imaginamos una mujer biológica. Decimos función paterna y el imaginario ubica ahí a un hombre biológico, ¿no? Al varón. Me parece que no es así, que son funciones, que bueno, o sea, intelectualmente lo entendemos, porque la teoría plantea eso, pero después, digo, caemos nuevamente en esta pregnancia imaginaria, ¿no? Y lo variable serían las diferentes formas en que se presenta esto que en la estructura son invariantes, ¿no? Y bueno, ahí es la singularidad de cada caso
como es siempre en la clínica de psicoanálisis, ¿no? Porque a eso apostamos al sujeto. Esta es la cuestión nodal del psicoanálisis, ¿no? La singularidad. Bueno, esto hasta acá es lo que quería traer hoy, y bueno, ahora la idea es que podamos conversar. Bueno, muchas gracias, Mariela. Me encantó tu exposición. Me parece muy clara y muy invitadora de realizar un montón de comentarios y de seguir este trabajo en charlas posteriores. Antes de pasar a que la gente que quiera hacer comentarios e iniciar un pequeño debate, pueden levantar la mano en una función que hay en donde están los participantes en el Zoom. Y bueno, yo voy a ir diciendo a quien va queriendo hablar, darle la palabra. Laura, antes de esto, comparto pantalla la imagen del libro que mencionó Mariela, que pidieron. Seguí, digo porque bueno, no vas a aparecer. Bueno, y antes de pasar a que cada uno diga lo que quiere y se exprese, voy a hacer un breve comentario de estos temas. Bueno, como decía Mariela, hay invariantes y hay núcleos reales que son irreductibles para la transmisión, ¿no? La nominación, lo amoroso, la transmisión de la falta, algo que cause deseo, que invita a la exogamia. Los pacientes que nos consultan lo hacen en tanto hijos, aunque sean padres, y relatan o sintomatizan el lugar en el que se sintieron alojados. No es posible analizar sin referencia a la familia. Debemos tener la habilidad para encontrar en lo que cada sujeto que padece las marcas de la repetición del lugar del que fueron producto. Las variaciones con respecto a esa estructura familiar que se debe producir son las que también cada uno debe realizar tomando en cuenta sus deseos confrontado con los ideales. Las familias pueden ser un lugar donde alguien se sienta nominado despectivamente, o un lugar en el que se convive pero sin lealtades recíprocas. Familia puede ser un lugar que te atrape gozosamente, ponderando a sus miembros que nadie los querría tan incondicionalmente. Familias pueden ser también aquellas que expulsan a sus miembros aún afuera prematuramente. Para escuchar estas distintas maneras de alianza y darle lugar en los análisis, es imperioso poder sacudirnos de los prejuicios para acompañar singularmente a cada analizante en su búsqueda de los lugares donde se sienta nombrado y deseante. Nombrar como variaciones de familias solamente a las familias homosexuales, monoparentales, etc., es desconocer que ya cada familia, incluso las familias tipo, son variaciones de un modelo, variaciones que, como dice el refrán, cada familia es un mundo. Bueno, esto. Era solo un pequeño comentario añadido al hermoso trabajo de Mariela. Bueno, vamos a empezar por a ver, Mónica Peisajovic, Manuela Fernández, Marité y Mariel. Empecemos por ahí, ¿sí? Empieza entonces Mónica. Agradezco muchísimo el material. Bueno, me encantó, excelente. Pero pensaba algunas cosas, a ver si, digamos, si vos podías continuar, Mariela. Me interesa mucho el tema de la subrogación de vientre.
Nada, es algo que tengo cierta curiosidad y apareció también por cierta cuestión en la clínica. Si no recuerdo mal, vos dijiste algo así como podríamos pensarlo desde la ética, ¿no? Me parece, si escuché bien porque me distraje un segundo con otras cosas. Y quería pedirte, ya que hiciste un trabajo con tanto recorrido, tan exhaustivo, si habías pensado algo en torno a esto. Ahora, Marité. Sí, ¿cómo les va? Bueno, muy bueno, Mariela, lo tuyo, porque no, yo también soy socióloga, vengo de aquel palo, antes de hacer psicología, así que soy de ese palo. Es interesante, porque fíjate que algo no nos aportó ese discurso que después tuvimos que ir al psicoanálisis. Porque yo me preguntaba dónde estaba la estructura, ¿no? Evidentemente Lévi-Strauss trata de formular una discursividad como para poder situar lo que llama las estructuras elementales del parentesco. Y sitúa esta diversidad y ubica, bueno, el intercambio de mujeres como la clave. Pero tiene que venir el discurso del psicoanálisis para situar lo que serían los móviles subjetivos que de alguna manera no pueden quedar excluidos en esta estructura de parentesco. Y yo siento que, bueno, el psicoanálisis ubica a la estructura, es decir, lo fundamental de nuestra estructura subjetiva, en el campo de que somos hablantes, ¿no? Y esto que me parece que es lo crucial que vos ubicás, lo inexorable de lo no anónimo del campo del deseo. Es decir, el problema de toda estructura, de toda conjetura respecto de cómo se sitúan y cómo se organizan los modos de crianza, no puede prescindir de lo que tiene que ver con la puesta en juego de nuestra condición deseantes, que está articulada a nuestra, posibilidad de ser hablantes, porque el hecho de ser hablantes ha producido un salto en lo biológico, donde evidentemente la biología, es decir, lo biológico de las funciones se pierde, ¿no? Pese a que existe, pero digamos, hay una cuestión donde se produce una paradoja, porque nos volvemos hablantes, porque de repente este bios que nos determina, salvo que unas cuestiones invariantes, pasa a quedar totalmente moldeado por esta condición hablante, pero sin embargo, lo complejo es que no podemos prescindir de este bios. Porque vos fíjate esto que recién decía Mónica, ¿no? El tema de la subrogación de vientres. Bueno, todo es fantástico. Evidentemente se pone en cuestión la juntura entre la condición sexuada, el deseo y la procreación, como que el deseo de ser padre no quedaría articulado al deseo sexual, como en el caso de esta gente que vos trajiste, que bueno, son amigos, entonces no pueden tener sexo, entonces bueno, lo procreativo va por otra vía, digamos, ¿no? Pero bueno, pero en algún lugar se hace necesario que haya un útero. Es decir, hay algo, digamos, de la invariancia, digamos, hay dos cuestiones, ¿no? Esta cuestión donde es necesario que haya un útero que pueda albergar allí a un sujeto. Niño. Y la otra cuestión que no podemos prescindir es el tema de la prematuración. Yo creo que ese es un invariante, que eso lo marca Freud en el proyecto, que somos la única especie de mamíferos que cuando nace no puede salir caminando como el resto, sino que necesita del año para que se complete la mielinización, es decir, que eso hace a la condición, a nuestra necesidad de maternaje. Y el otro tema es el tema del lenguaje, lo paterno, el pater y lo materno, ¿no? Cómo eso sigue produciendo allí una cuestión, porque ¿por qué llamar función paterna
Si cualquiera puede ser de padre, ¿por qué se lo dice así, no? Bueno, hasta ahí. Y ahora Mariel, había alguien antes de Marité que no sé si me la salteé. ¿Alguien había levantado la mano antes de Marité? Creo que yo, Bueno, Manuela. ¿querés hablar? Sí, sí. Bueno. ¿Manuela puede ser? Ah, hola Manuela. Hola. Había una Manuela, ¿eh? Más su presentación. Hola Manuela. Cuando dijiste lo importante es que el deseo no sea anónimo, ¿no? Lo importante es cómo operar la función paterna y materna. ¿Puede hablar un poco más sobre ese punto del deseo que no sea anónimo? Me gustaría escuchar un poco más sobre. Mariela, ¿querés ir diciendo algo o No, prefiero ir seguimos con las escuchando. preguntas, Sí, con los comentarios? Ok. Bueno, Mariel. Hola, buen día a todos. Encantado de verlos. Mi reflexión apunta justamente a la cuestión del deseo. Yo me preguntaba, el deseo no puede ser anónimo, si el deseo de la madre no es el que inevitablemente va a corresponder con la función del padre, la función del nombre del padre. Si el deseo de la madre está correctamente establecido en un ser biológico, hombre o mujer, la función del padre inevitablemente va a aparecer. ¿Encarnada? No lo sé. Puede ser que esté como función en una sola persona. Y esto lo puedo decir desde la práctica, desde el análisis, no lo estoy diciendo desde la teoría, porque he tenido la posibilidad de tener bastantes experiencias, generalmente en estos casos han sido de mujeres, algunas veces de mujeres y hombres, en las que advierto que no siempre está presente el deseo de la madre, sino que lo que está presente es el deseo de tener un hijo como un objeto para donar a alguien, o de un objeto para tapón de ese vacío que no se soporta, es decir, porque la castración simbólica no ha operado. Y en estos casos, lo que he observado es que si se tiene el hijo, evidentemente el hijo no tiene un buen destino, ni los padres tienen un buen destino. Esto es de mi práctica. De otra manera, cuando después de un largo trabajo de análisis pude observar que el deseo de la madre estaba correctamente articulado con una función paterna que estaba internalizada como la castración simbólica en la persona que lo portaba, la posibilidad de tener un hijo es totalmente posible, en el sentido que son verdaderamente hijos, no objetos, no falos, no parte del cuerpo, sino alguien para ser donado a la cultura. Y me parece que esta cuestión es la que, de mi observación clínica, lo que me parece que podríamos, una parte, tener en cuenta. La otra parte que quería decir es que no es lo mismo, algo con la transexualidad se me ocurrió en la mitad, pero ahora ya me olvidé de qué se trataba, que no es lo mismo esto que la transexualidad, donde me parece que la operación es totalmente distinta. No es lo mismo, que no es lo mismo la sexuación, situarse del lado que se dice hombre, que se dice mujer en relación al goce, que la transexualidad, donde lo que hay una intervención sobre el cuerpo, donde lo simbólico no alcanza a cubrir, hay una intervención sobre el cuerpo. Entonces creo que es una diferencia muy grande. Quiero decir, un ser biológico, ya sea hombre o mujer, XX o XY, puede situarse del lado femenino o masculino, pero cuando aparece la cuestión de la transexualidad, me parece que ya hay una operación de mutilación, de cercenamiento, de operación sobre el cuerpo, que tiene que ver, que me parece que tiene que ver donde lo simbólico no pudo operar con la castración simbólica. La castración se produce en el cuerpo, ¿no? Esto se me ocurrió, nada más. Bueno. Marie,
¿Querés decir algo o continuamos? Y digo algunas cosas, porque en realidad lo que más me interesa es lo que se fue escuchando. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía mi mamá recién. Hola. Que creo que tiene que ver con la pregunta con lo que decías vos, Manuela. La cuestión es, a ver, esto de que el deseo no sea anónimo, Lacan lo dice por todas partes, y bueno, están las dos notas sobre el niño, bueno, es algo que aparece en la teoría, y yo lo relaciono muy rápidamente con lo que ya planteaba Spitz, por ejemplo, respecto de los niños cuando eran separados de sus madres y estaban en situaciones de hospitalismo, atendidos, en donde todas las necesidades básicas estaban cubiertas, pero no había nadie en particular que lo alojara en su amor, deseo, goce. Estos niños podían llegar a morir por privación parcial o total, ¿no? O sea, es necesario para el humano, no alcanza con la satisfacción de las necesidades vitales, ¿no? Es necesario estar alojados en un entramado de amor, deseo y goce de alguien en particular, ¿sí? Y tiene que haber alguien tiene que encarnar esa función. Yo entiendo que eso quiere decir un deseo que no sea anónimo, que esté reconocido, ¿no? A ver, ¿qué más? Sí, esta cuestión de por qué se dice paterno, yo siempre me pregunto, ¿por qué? Pero me parece que, bueno, es esa la nominación, ¿no?, que aparece. Y me parece que es una cuestión imaginaria cuando digamos, de eso se dice, por ejemplo, y se cuestiona el psicoanálisis como algo patriarcal, suponiendo que estamos, cuando hablamos de función paterna, nos estamos refiriendo a que tiene que haber un varón en la casa poniendo su autoridad. Esa no es la función paterna. La función paterna es esta cuestión que hace que el deseo de la madre, digamos, no sea deseo de hacer unidad con el hijo. Es lo que permite que se ceda un hijo a la cultura, digamos, que no sea un objeto ni un falo, que sea la función materna es anticipatoria en ese sentido, porque anticipa a un sujeto cuando aún no lo hay. Pero la función materna va a ser anticipatoria si quien está encarnando esta función está atravesada por la castración. Entonces va a suponer que su hijo, inicialmente es un poco objeto de la madre, es necesario ese tiempo, pero digamos va a poder ceder su hijo a la cultura. Puede suceder que eso no ocurra. Recuerdo un caso de psicosis que presentaba mi amiga Laura D'Agostino, en donde una mujer, había padre, madre, todo en esa familia, y un niño que tenía 8 años y no iba al colegio porque no se les había ocurrido que tenía que ir al colegio, ¿no? Bueno, ahí estamos complicados con estas funciones de las que estoy hablando, y había un señor y una señora en la casa. O sea, yo lo que estoy intentando es apelar a nuestra teoría para desimaginarizar cuestiones que vengo escuchando, ¿no? Respecto a juntar el lugar con la función. Obvio. Mónica, lo que me decías de la subrogación de vientre, no sé mucho qué pensar, me parece que hay que ir viendo caso por caso cómo se arma cada historia, un poco esa es la propuesta, ¿no? Creo que Laura la vez que próxima va a tomar más este sesgo, ¿no? Podremos trabajar con algunos materiales. Me parece que en cada historia se va a armar de un modo diferente. Sí, tenemos poco tiempo, está Gustavo, Estela, sí, Graciela, Gustavo, Patricia. Estela, Graciela y Patricia. Gustavo.
Bueno, me pareció importante plantear esta base a partir de la cual podemos empezar a discutir, ¿no? Desarmando esos prejuicios con lo imaginario. Pensaba varias cosas. Por un lado, pensaba, por ejemplo, en la película Girl, ¿no? En la que se escucha claramente la ausencia de la función materna. La madre no aparece en absoluto mencionada siquiera en toda la película, y cómo la transmisión de lo femenino viene de la madre, ¿no? Y ahí hay un varón que quiere transformarse en mujer y que no puede, o le cuesta acceder a ese lugar femenino, y podemos pensar que tiene que ver con esa ausencia de la función materna. Eso por un lado. Por otro lado, tengo una pregunta que es, a ver, si nosotros pensamos el anudamiento del sujeto como RSI, que lo podemos digamos, metaforizar como amor, deseo y goce, ¿no? Donde es importante que los tres estén anudados. La pregunta que me surge es con respecto a este caso que vos contabas, que no era Abel y su amiga, que no son analizantes, y que es verdad, uno no puede pronosticar ni predecir nada, pero como analistas nos trae un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, si tomamos la definición de padre que da Lacan en el seminario RSI, ¿no? Un padre tiene derecho al respeto y al amor, más que si dicho respeto, si dicho amor está perversamente orientado. Es decir, hace de una mujer objeto a causa de su deseo. Entonces, ¿qué pasa cuando esto no se produce? ¿No? Podemos plantearla a la inversa. Un padre es aquel que hace de una mujer objeto a causa de su deseo, y una mujer hace de ese hombre, o de ese hombre, o de quien ocupa para ella la función paterna. No necesariamente es el marido, pero alguien que ocupe y hace de ese un padre, ¿no? Entonces, si no está esa dimensión real, ¿no? Hay real simbólica, pero que tiene que ver con el goce, con algo de lo real, es decir, con el cuerpo del otro, el goce, el deseo y el amor al otro. Si no están esos tres, ¿qué pasa, no? Eso me trae preguntas con respecto también a la intervención del analista. Si este fuera un caso clínico, por ejemplo, y escuchamos esto, que alguien va a hacer esto, va a tener un hijo con una amiga o con un amigo, ¿no? Simplemente esperamos a ver qué pasa, de qué manera intervenimos, como que pone en cuestión los límites de la teoría y de cómo nos posicionamos frente a eso, porque bueno, va a venir un futuro niño ahí, ¿no? Y si bien, como dice Freud, nosotros no nos hacemos cargo del destino de las personas, ¿sí? No decidimos por el bien de esas personas ni por los hijos que tienen, sí tenemos ahí una responsabilidad. Esa es la pregunta. Ajá. Bueno, Estela. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Yo quería recordar un texto de Oscar Mazota que se llama Edipo, Falo y Castración, donde Mazota trabaja estas cuestiones y la diferencia entre el padre biológico, por ejemplo, el padre imaginario y el padre simbólico. Y da una definición del padre, Mazota, esto habrá sido en los años 70 o un poquito antes, donde dice que el padre es esa diferencia mínima necesaria entre el niño y la madre, o mejor dicho, el deseo de la madre y su objeto. Es decir, que el padre es esa mínima objeción para que no se consume, esta palabra la pongo yo, no es de Mazota, para que no se consume ese deseo. Y entonces
En este sentido, la respuesta a si cualquiera puede ser padre es que no, que cualquiera no podría ser padre siguiendo con esta definición. Y luego recordar una película, pero que lamentablemente no les puedo decir el nombre porque no me la acuerdo, pero es una película francesa donde una mujer queda embarazada de su amante y su amante desaparece. Ella tiene un gran amigo homosexual y esta mujer está dudando entre abortar y no abortar. Finalmente va a una clínica, pero con esta fuerte indecisión y angustia, y allí interviene su amigo homosexual haciéndole objeción a ese aborto, y la película termina en que su amigo se convierte en el padre de ese hijo que nace. Bueno, eso es todo. Bueno, gracias, Estela. Graciela. Hola, buen día. Mariela, excelente, me gustó muchísimo. Me pareció que verdaderamente lograste lo que planteabas, o sea, poder sacar de lo imaginario y de toda la distorsión que suele reinar en este terreno para plantearnos una lógica a través de los invariantes. Bueno, un comentario nomás, que es que me parece que la prohibición del incesto es lo que habilita el deseo. Y en este sentido el deseo siempre está en relación a la falta. Y acuerdo acá con Mariel, en que efectivamente me parece que si toma lugar la función del nombre del padre, en este segundo tiempo, porque se supone que estuvo antes para que haya prohibición del incesto, pero digamos, ante lo que sería la presencia del hijo, la llegada del hijo, la función del nombre del padre me parece que es habilitada o no habilitada por ese deseo materno. Y lo último que quería decir, por lo que estuve trabajando con respecto a la historia de la paternidad hace un tiempito, es que el deseo materno suele estar muchísimas veces a cargo de los hombres y no de las mujeres. Bueno, esto. Bueno, hago un comentario. Sí, te iba a decir. Sí, acuerdo plenamente con lo que decís, Graciela. Gustavo, nunca me gustó esa frase demasiado de Lacan, de que el padre es quien, no es la mujer, ¿no? Esta que vos... me parece que, bueno, a veces es así, a veces no, qué sé yo. Yo tengo, bueno, desde el año 1988 que trabajo con familias y con niños, y la verdad que en familias heterosexuales constituidas como se espera, bueno, los analistas sabemos cuántas veces esas funciones no operan, ¿no? Aún cuando hay un señor que está absolutamente enamorado de su esposa, esa función no opera ahí. Entonces me parece que bueno, que es a repensar. Yo creo, con lo que me decías de este caso que yo contaba, que es un caso de conocidos, que ahora tienen una nena que está bárbara, es divina. Yo creo que ¿qué hace un analista ahí si es un analizante? Justamente no hace nada. Me parece que la tarea del analista es la responsabilidad, y la ética nuestra es acompañar al sujeto en el camino de su deseo, y justamente ahí no se puede jugar el ideal del analista, porque si no, no hacemos psicoanálisis, ¿no? Me parece que ahí es donde entra en juego el análisis del analista para que sus ideales, si es que los tiene, ¿no? Respecto a lo que sería más conveniente, no se pueden jugar. Lo que quiero decir es que no sabemos qué estructura se va a armar ahí, porque
además, insisto, esto es algo que se va pescando en la enunciación, no es lo que se dice. Nosotros apostamos al inconsciente, así como cuando decimos quién se dice hombre, quién se dice mujer. No es porque yo digo, yo soy mujer. Entonces, bueno, no. Es algo que se va pescando a lo largo del análisis, la posición, que además puede cambiar, ¿no? Respecto de la sexuación. No es el enunciado, no nos podemos quedar con el enunciado. Entonces me parece que respecto de nuestra responsabilidad como analistas, creo que nuestra responsabilidad es sostener el deseo del sujeto, ¿no? Poder sostener eso. Bueno, no, hasta ahora eso nada más. Bueno, bárbaro, Patricia. Ah. Patricia y Sonia. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, la verdad que interesantísimo. Gracias, Mariela. Este es un tema que está bien. Además, me sale decir, no se lo puede tomar uno a la ligera, ¿no? Porque respecto, por ejemplo, de esto que tomás del proceso histórico, digamos, de las estructuras de familia, por supuesto, también hay otro punto que es el derecho romano, se perdió en algún momento, y nosotros hoy en día hablamos de los derechos. Por ejemplo, recién el tema de los derechos humanos es algo muy reciente en la historia. Patricia, no se te está escuchando, no se te escucha bien. A ver, ¿ahí se me escucha mejor? Ahí mejor, sí. No, lo que quería decir es que tal vez a partir de la Revolución Francesa se empieza a recuperar la posibilidad de los derechos humanos, pero esto es algo que lleva más de un siglo, y recién, por ejemplo, el derecho del niño data de 1995, si es que no estoy un poco equivocada. Hasta 1995 podríamos decir que el niño era considerado, no sé, tal vez alguien sabe más de esto, un objeto, o realmente se pensaba que los niños no sentían, no vivenciaban sufrimiento alguno, y de hecho eran utilizados como objetos por los adultos. Entonces, lo que quiero decir es que para mí este es un tema muy interesante y hay que tomarlo desde tantos puntos de vista, porque otra vez habría que ver dónde queda ubicado el niño, ¿no? Que está bien, como objeto, en cierto sentido, sí, obviamente, como objeto de deseo, pero bueno, pero hasta qué punto llegamos a esto. Entonces, no hay relación sexual, esto significa que no se puede hacer todo posible, o sea, hay un lugar de imposibilidad, y entonces, retomo también el tema esto del deseo que no sea anónimo. Esto yo creo que nos ubica en pensar que sea lo que uno haga, uno tiene, quien toma ciertas decisiones respecto, tiene que ser responsable, ¿no? Responsable de lo real, de lo que retornará, de lo que retorna si se desmiente, bueno, por el lado de lo real, por el lado del síntoma o de lo que sea. Entonces, claro, desde ya, ¿no? Desarmar toda la cuestión imaginaria de lo que puede significar ser padre o madre desde lo biológico, eso me pareció fundamental. Uy, se te está yendo la voz, Patricia. Sí, no se te escucha bien. Bueno, que dejo así como siguiendo con este debate, ¿no? Que me parece muy interesante, ¿no? Esto de ser responsable de lo real respecto de que este deseo no sea anónimo y de qué pasa con, bueno, que no es simplemente, digamos, tratar de buscar esa completud, por supuesto, ¿no? En esto. Bueno, nada, lo dejo así abierto, sigamos con el debate. Gracias. Bueno, gracias. Ahora Sonia. Tenés que sacarte, a ver, el micrófono, Sonia. Hola, buenos días. ¿Se escucha ahora? Sí, Hola. sí. Hola, Bien. Sonia. En la ciudad de Santa Fe saludo a todos los participantes y bueno, agradezco mucho a Mariela esta conferencia, este recorrido tan rico que ella ha hecho
Y esto me ayudaba a seguir pensando algunas cuestiones que quería compartir con ustedes, y que se me anudaba con la conferencia anterior donde presentaba ese caso Patricia. Esto me hacía referencia a esta conferencia de Lacan, esa conferencia en Ginebra sobre el síntoma en 1975, en intervención, donde ahí también está 2 notas sobre el niño, y habla sobre la función materna, paterna y todos estos temas que estuvimos trabajando. Y quería compartirles un pedacito que a mí me ayudaba a pensar esto para poder, digamos, como darle una vuelta más a esto de lo biológico, de lo filiatorio, de las funciones. Lacan acaba de decir, los padres modelan al sujeto en esa función que titulé como simbolismo. Lo que quiere decir, estrictamente, no que el niño sea el principio de un símbolo, sino que la manera en que le ha sido instilado un modo de hablar. Yo me detenía en esta palabra instilado, con este echar gota a gota, ¿no? Esta manera tan, ¿sí?, sutil de ir inscribiendo, ¿sí?, sino que la manera dice que le ha sido instilado un modo de hablar, no puede sino llevar la marca del modo bajo el cual lo aceptaron los padres. Sé muy bien que esto presenta toda una suerte de variaciones y aventuras, eso lo sabemos en la clínica. Incluso un niño no deseado, en nombre de no sé qué, que surge de sus primeros bullicios, puede ser mejor acogido más tarde. Y ahí es donde, en este mejor acogido más tarde, pensaba en esta vuelta que ha tenido el caso de Patricia, ¿no?, donde luego es acogido más tarde, en otro tiempo, de ese trabajo que el analista hacía, de ese trabajo que hacía el niño, donde este modo simbolismo, ¿no?, que él dice, esta función de simbolismo que trae Lacan, me parece que es la función a destacar, más allá de diferenciar, como lo hacen 2 notas sobre el niño, de la función paterna o la función materna. Él acá dice, los padres modelan al sujeto en esa función que titulé como simbolismo. Bueno, esto me ayudaba a pensarlo y les agradezco mucho, ese es mi aporte. Hola, te agradezco un montón lo que estás diciendo, porque esa es una frase, esta frase de la conferencia de Ginebra sobre el síntoma, que para mí ha sido fundamental, y justamente en lo que yo reparé en esta frase es en la cuestión del instilado, que me llamó tanto la atención, ¿no? Porque, a ver, primero me parece que esa frase me interesa particularmente porque alude a esta posición del niño en la modalidad particular, ¿no?, de enlace de amor, deseo y goce de los padres, ¿no?, si se tiene la suerte de que estén ubicados en el lugar de otro primordial. Y me parece que el modo de aceptación de ellos va a modelar al cuerpo de una forma particular. Digamos, me parece que el modo remite a una modalidad musical, al registro escritural que soporta la voz, instilado a la función de la lengua, ¿no? Creo que acá tiene que ver con la langue, esto que está trabajando Lacan, que incorporada a Lacan, digamos, va a fabricar un cuerpo que va a ser un cuerpo hecho de lenguaje, ¿no? Me parece que esto de instilar, Lacan acá ya está planteando algo nuevo, ¿no? Porque instilar, como vos decías, es poner poco a poco, gota a gota, un líquido en otra sustancia. Entonces, me parece que es una forma preciosa de pensar que el cuerpo no está solamente atravesado por el lenguaje, porque instilar sugiere que son 2 materiales, ¿no?, distintos que van a quedar ligados para siempre. Entonces se mezclan produciendo una sustancia nueva. O sea, es decir que me parece que a partir de acá podemos pensar que el cuerpo no solo está atravesado por el lenguaje, sino que está modelado por la lengua, ¿no?
Y me parece que a esto aludo cuando me refiero a las funciones, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con el modo en que ha sido hablado. Y que eso es totalmente inconsciente, por eso nosotros no podemos predecir, no podemos pronosticar, porque esto es algo que se va pescando en la enunciación, en el discurso de los padres, vamos pescando qué lugar ocupa ese niño, ¿no? Que va a ser distinto al lugar que ocupe otro hijo, ¿no? Claro. Y esto del tiempo, en el deseo que no sea anónimo, pero en este deseo, en un tiempo, digamos, de torsión nueva, donde este deseo vuelva, aunque no hubiese sido, digamos, en un tiempo soportado, sostenido por un otro, esto puede volverse a instalar, a lo mejor en esto que planteaba Patricia en su caso, en el trabajo de un análisis. Totalmente. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Sonia, en consonancia. Buenísimo. Bueno, Mónica y Marité. No, yo ya había preguntado, gracias. Lo único que digamos, quería agregar, se ve que no me di cuenta, levanté 2 veces la mano. Ahora que está tan de moda, ¿no? La palabra esencial, qué lindo lo que dijiste de la función materna es esencial, ¿no? Marité. No, yo les quería comentar, yo estoy siguiendo un poco el chat, me tocó hoy a mí el chat, y realmente, evidentemente, Mariela, es maravilloso todo lo que está surgiendo, evidentemente, con una reunión no nos iba a alcanzar para nada, porque realmente es muy interesante todo lo que está surgiendo de esta presentación tuya tan laboriosa realmente, y cómo se va encadenando y se va haciendo lazo. Yo pensaba con la intervención de Sonia, con lo que venimos ya en este ciclo trabajando, ¿no? Pues yo pensaba que, bueno, hoy estamos situando una continuidad, bueno, con tu presentación respecto, bueno, Mariela, vos ya habías hecho esta cuestión de la cuestión de lo invocante, este tema, digamos, de la cuestión de la voz. Yo también tomé el tema de lo invocante. Graciela estuvo trabajando esta cuestión, digamos, de las palabras, ¿no? De la incidencia del ser hablado, de cómo se va construyendo un decir. Hoy digamos, aparece, digamos, esta película, hay una película, bueno, hay una pequeña conversación en el chat respecto de la intervención de Gustavo, respecto de qué pasaba en esta película donde no se hablaba, como si nunca hubiera existido una madre, lo cual todos sabemos que si no hubiera existido una función materna que la pudiera sostener, no hubiera sobrevivido. Sin embargo, hay un desmentido de eso. Es decir, esta cuestión de cómo se van abriendo, digamos, una cantidad de preguntas respecto, y sobre todo me parece que el eje fundamental en el que vos insistís, y creo que estamos todos de acuerdo, es en el tema de que no podemos pronosticar, ¿no? Es decir, tenemos que estar abiertos a una lectura de lo que habrá sido. Porque justamente el caso de Patricia es un caso muy, muy importante para situar cómo en este niño se fueron produciendo las marcas necesarias para que en el curso de un análisis se pudieran situar la demanda de una madre, una demanda de amor, y también cierta posibilidad de eficacia de una función paterna que pudiera morigerar ciertos goces, ¿no? Es decir, como que, bueno, estamos como tejiendo entre todos una continuidad, y realmente, Mariela, es maravilloso todo lo que se está abriendo, ¿no? Así que, sobre todo, te quería agradecer. Celia. ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, se puede escuchar. Bueno, Mariela, me gustó muchísimo tu presentación, cómo lo transmitiste, la posición, realmente agradecida. Una breve intervención, porque, digamos, acuerdo con la posición tuya y con lo que vas planteando.
pero quería retomar, entre otras cosas, obviamente que todos estos planteos y todo lo que digamos, estos nuevos tiempos en Occidente, porque hay que recordar que no todo el planeta acompaña estos y que en Oriente hay, digamos, posiciones completamente diferentes, donde, bueno, la homosexualidad, digamos, puede ser condenada como delito, bueno. O sea, digo, porque los occidentales tendemos a creer que lo nuestro es lo único existente. Pero bueno, dentro de nuestro mundo occidental y actual y todas las cuestiones que se han abierto en estos últimos tiempos, me gustaría retomar lo del deseo que no sea anónimo, porque he escuchado en diversos lugares, en relación a los colectivos del LGTBQ, algo así como el planteo de el hijo comunitario, digamos, que no sea en relación, sí, y como que esté a cargo de una cuestión comunitaria, no singular. Comunitario, escuché comunitaria, unitario. sí. En realidad, Lacan ha escrito sobre eso cuando se refería a épocas iniciales del comunismo, y Lacan menciona en las jornadas del niño el fracaso de las utopías comunitarias, que es donde menciona el deseo que no sea anónimo. Sí. Justamente, no sé si recuerdan ese párrafo de Lacan. Sí. Mira, te lo leo. Dale. Dice, la familia conyugal, en la evolución de las sociedades, pone en valor lo irreductible de una transmisión, que es de otro orden que el de la vida, según la satisfacción de las necesidades, pero que es de otra constitución subjetiva, implicando la relación a un deseo que no sea anónimo. Es a partir de una tal necesidad que se juzgan las funciones de la madre y del padre. De la madre, en tanto que sus cuidados llevan la marca de un interés particularizado, sí, aunque más no sea por la vía de sus propias faltas. O sea, ahí está ubicando que es preciso que la madre esté operando la falta, ¿no? Para que su ocupación sí, de las necesidades tenga que ver con algo deseante, y no con cuidar a un humano para que sobreviva, ¿no? Del padre, en tanto que su nombre es el vector de una encarnación de la ley del deseo. Sí, tal cual. Lo que vos decís de las utopías comunitarias es un comentario de quien lo escribe, ¿eh? Creo que lo están en estas notitas, no sé. Bueno, perfecto. De todas formas, me viene fantástico que lo hayas releído, esto que es tan recorrido por nosotros los analistas, porque pareciera que la cuestión actual pone en entredicho lo de la familia conyugal. Pareciera. A ver, la pregunta, digamos, de fondo es la siguiente. Uno podría decir, y me parece que vos planteás en esa línea, que lo materno y lo paterno es estructural, se mantiene, más allá de quién encarne, ¿no? O aunque se encarne en una sola, en una sola persona. En algo, sí, monoparental. Pero que esas dos funciones, esos dos lugares, estarían eso. Esta es tal vez, si nosotros llamamos familia conyugal a eso, lo podemos mantener. Si eso pensamos que tiene que estar situado en diferentes lugares, la pregunta es lo mismo que eso esté sostenido en dos lugares diferentes, que por ejemplo una familia monoparental? Yo te respondería... ¿Introduce alguna diferencia? Perdón. ¿Se entiende la pregunta? Sí, y te digo lo que pienso, que nada es lo mismo. Seguramente tu familia, que vos debes tener papá y mamá como yo, no tienen nada que ver con la mía. Digo, nunca es lo mismo. No, no es lo mismo. Es lo mismo que el papá tenga 20 amantes y no soporte a la mamá. No, nunca es lo mismo. Cada historia es absolutamente singular. Esto es lo que compete a tu análisis. Por eso es tan difícil
Eso desde ya. La pregunta es sí, eso seguro está la singularidad y eso, el psicoanálisis tiene que ver con eso. Pero hay, digamos, más allá de esas singularidades que tienen que ver con las historias, hay cuestiones que hacen a lo más estructural, en ese sentido, preguntaba. No a la diferencia de cada novela familiar, que obviamente es totalmente singular y depende también cómo es recibida por cada sujeto. Claro. Pero bueno, ese era un poco... Yo, desde la experiencia de trabajo como analista, te podría decir que he escuchado familias perfectamente bien conformadas, en donde el efecto en el niño era letal y realmente las funciones no operaban, y en personas neuróticas. Y también he trabajado con familias conformadas, qué sé yo, con una mujer que se hizo inseminación artificial porque no tenía pareja y tenía un fuerte deseo de tener un hijo, y las funciones, digamos, estaban marchando como se espera hacia la neurosis, y digamos, había un deseo materno atravesado por la cuestión paterna en esa persona. Entonces, me parece que no podemos decir desde lo más banal, y sí, es más fácil cuando son dos, porque se van repartiendo las cosas, pero nunca es lo mismo, nada es lo mismo, siempre... Lo que pasa... me parece, creo que es una cuestión discursiva, que ese es el tema. Esto está en el discurso. Es algo discursivo. Hay algo, a ver, son dos planos, sí, acuerdo totalmente que ciertamente no, en lo singular, de lo singular no podemos anticipar nada, no hay destino, afortunadamente, ¿no? No hay historia familiar que pueda uno anticipar cómo será ese sujeto. No hay destino porque, bueno, porque no todo es significante, bueno, esto es otra. Pero estamos como hablando más de la dimensión de las estructuras de parentesco y de lo que hace a la configuración, al menos en nuestro mundo occidental. Y esto, y lo último, con esto dejo, lo que vos planteabas, que me parece también interesantísimo, si la cuestión del Edipo, tal como Freud la describe, aún como novela, es algo estructural o es en realidad propio de nuestra cultura, de nuestra cultura occidental, y no de la estructura de los parlantes, ¿no? Claro, esa es una pregunta que Lacan en la central. familia lo plantea claramente como el mito occidental, de una cultura patriarcal, ¿no? Claro, perfecto. Creo que a nosotros nos sirve el Edipo si justamente le podemos sacar lo imaginario, ¿no? Si nos quedamos en la novela del papá, la mamá y el niño, si nos quedamos en la versión imaginaria del Edipo, me parece que pierde la idea de lo que es el Edipo, porque entonces podríamos decir, bueno, entonces tenemos que pensar algo nuevo para nuevas configuraciones familiares, ¿no? En donde hay dos mujeres, por ejemplo, que adoptan un niño, o que una es la madre biológica. Ahí ya no nos... Si lo pensamos como la novela familiar, pero me parece que hay que sacar la cuestión imaginaria de ahí, ¿no? Sí, esa es la respuesta. María, nos queda poco tiempo, hay dos personas que... sí, perdona. No, Matías Ferreira y Graciela. Sí. Y con esto ya terminamos los comentarios. Hola, muy buena presentación, Mariela. Muchas gracias, como siempre, está bueno. Me quería sumar un poquito al debate, porque me parece, o por lo menos lo que pienso y lo que escuché, que habría
como analistas, por ahí nos conviene, lo digo así para pensarlo, como renunciar a dos cuestiones, ¿no? De que habría una buena familia, que podría existir mejores condiciones para el advenimiento de un niño, lo voy a decir así, porque nosotros se trata de lenguaje, estas funciones remiten siempre a ciertos circuitos y cadenas, no es necesario al menos 2 cadenas, podemos decir con Lacan. Y por el otro lado también me parece escuchar una resonancia, y te quería preguntar a ver qué pensabas, en relación a este deseo que no sea anónimo. Porque Lacan dice que no sea anónimo, y no dice que tenga un nombre. Me parece que, ¿por qué? Porque si no, también corremos el riesgo de idealizar en el maternaje cuando un deseo es un buen deseo y cuando el deseo es deseo, siempre oculta algo del goce o apuesta a que se pierda por un significante que interviene ahí, ¿no? Es una manera de decirlo tal vez, pero para no... porque, ¿qué quiero decir con esto? Que en la clínica también se escucha que aquellas que ocupan la función de otro, aquellos, siempre los habita en el fondo un deseo perverso, ¿no? El tema es que se pierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y siempre juega, el niño viene a jugar distintos lugares, distintas funciones, distintos circuitos de goce. No es tan simple decir cuando es bueno, digamos. No sé cómo es, no sé si me seguís, pero bueno, por ahí era eso, no sé qué pensás. Sí, estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Estoy de acuerdo, Matías. Me parece que alude a lo que decía hace un rato respecto del ideal, ¿no? No sé si tiene que ver, pero me parece que sí, como que además no estén en juego los ideales del analista. Y sí, siempre es un poco perverso, justamente parte de la función paterna opera cuando una mamá puede jugar a que se come a besos al bebé, pero no se lo come en serio, ¿no? Y eso permite que un niño se muera de risa cuando le decís que te lo vas a comer a besos, porque sabe que no te lo vas a comer. Graciela. Graciela. Sí, buenísimo en todo lo que van diciendo. No, se me ocurría que rescatar justamente el trabajo de Lacan No se te escucha, Graciela. En primer lugar, que se dice... No, que quería rescatar nada más algo que dice Lacan cuando habla de las familias, que es una función de transmisión de complejos inconscientes. Y pienso que esto puede darse tanto en una familia constituida por un padre y una madre como en un colectivo. O sea, lo que plantea Celia me parece, para seguir trabajando, ¿no? Este asunto de una comunidad que cría a los hijos, pero habría que ver si es un colectivo como sujeto de lo individual. O sea, acá hay bastante para tejer, ¿no? Mucho. Y lo del deseo no anónimo me parece que tiene que ver con algo que dijiste medio al pasar, Mariela, que es el plano de la nominación. Ajá. La nominación, ¿no? Digo que si hay función de transmisión y nominación, creo que ahí se cumple algo de un goce que no. Exacto. Con eso ya está la cosa, ¿no? Ya está dado. Lo dijiste mejor que como lo venía pensando, es así, tal cual. Bueno, ya estamos. La verdad es que tenemos un montón de cosas para seguir pensando, me encantó. Sí, estuvo buenísimo. Muchas gracias, Marie. Hay cosas que hoy se hablaron que vamos a seguir retomando. Pensaba en esto de también las cuestiones que planteaba Celia de las lealtades comunitarias que podemos retomar, que lo estoy pensando. Y respecto a todo lo que hace a las nuevas modalidades de familias, las técnicas de reproducción asistida, un poco es lo que vamos a seguir charlando el próximo tercer sábado de agosto. Y hoy se me apareció una pregunta que creo que me va a invitar a seguir pensando, María, que es cuando hablamos de esto de la reproducción sin la sexualidad, la procreación sin la sexualidad,
bueno, pensaba que no es lo mismo, que a qué llamamos sexualidad, que podría ser, que no es lo mismo que alguien se someta a un tratamiento en una posición deseante respecto a ese hijo y a un otro, ¿no? A que en ese sentido no hay una escisión tan grande entre procreación y sexualidad, si no lo tomamos como el encuentro sexual genital con el otro sexo. Bueno, temas para seguir. Antes de que nos despidamos, quería comentarles que como este modo de presentaciones de manera virtual, no se sabe hasta cuándo va a seguir, desde la cosa freudiana pensamos en la posibilidad de que haya un aporte, una contribución voluntaria de los participantes de 200 pesos, el que pueda, el que considere, el que lo pueda hacer, si no, eso no quiere decir que no puedan participar, pero bueno, nosotros apelamos a esta posibilidad como una contribución voluntaria, ¿sí? Dejamos ahí el CBU y bueno, eso es todo. Bueno, Por muchas supuesto gracias. que para los extranjeros no, porque no se puede. Está bien. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos próximamente. Bueno, muchísimas gracias por la participación a todos. Buen fin de semana.